Informarles a toda la población de que seguimos atravesando esta emergencia sanitaria mundial. Esta enfermedad está en todo el país, en nuestros municipios, y también ya tenemos casos positivos, sospechosos. El día de mi sepultura no quiero irme penando. Envuélvanme con mi poncho pa' que me siga parando. Un tema de la pandemia, ¿no? Ha sido un fuerte azote en la canasta familiar, ¿no? Hay días que nos falta, ¿no? Para la olla. Rato a otros nos han dicho, ¿no? Que estaba esa enfermedad y no podíamos salir a ninguna parte, que era bien peligrosa. Y así hemos estado aquí, ¿no? Sin saber qué hacer. Antes era más harto la gente, ahora ya no sale la gente, está todo cerrado. Tiene que andar por ahí por casa, así nomás vende poco a poco. Poquito para un día, 2 días ya se acabó ya. Yo quiero ir a la escuela, quedarme todo el día estudiando. ¿Y es porque si sale? El tema de la educación virtual demanda mucho, ¿no? Gastos, costos para los padres de familia. Más que todo, ¿no? Se invierte en créditos para poder comprar los megas para la educación virtual. Eso tal vez es una traba para nosotros los pueblos indígenas en el tema de la educación. Sabemos, ¿no? Que hay un dicho que dice la educación de los pobres no debe ser una pobre educación, y es lo que está pasando, ¿no? Los cítricos los vendemos pues casi al precio de gallina muerta, hablando así. Mayormente los precios son 20 pesos, el 100. Este año quizás por la pandemia también casi no se pudo vender pues ni a 20 pesos porque teníamos que, como la comunidad tomó la determinación de hacer los alambrados, teníamos que bajar desde la huerta hasta allá, la carretera, hay veces kilómetros más allá todavía. ¿Por qué? Por el hecho de que no puedan entrar los camiones a la comunidad, por esa susceptibilidad de que por ahí es infectado o no es. Llega un animal a la casa, al hato ganadero, donde resulta de que una vaca llega con la placenta adentro, ¿ya? Y entonces la falta de medicamentos en el lugar me hace ir hasta Macharetí, y si está cerrado no puedo, ¿no? Llegar a conseguir el medicamento. Entonces eso, y acompañado de la sequía, son los resultados de nuestro animal como está ahora, ¿no?
conformación del comité de emergencia, el comité del CUE, se ha hecho, ¿no? Se ha capacitado, entonces también se ha podido informar a todas las comunidades, se ha informado a todas cómo se tiene que prevenir, cómo se tiene que cuidarse, entonces también se ha dicho, ¿no? De que se vea, ¿no? Se pueda organizarse, cómo se pueda también cubrir la alimentación que tener en sus casas, en su domicilio, entonces todas esas cosas se ha informado, entonces con eso siempre y cuando la prevención y también el cuidado que tengan para salir a comprar a los mercados, a otro municipio, sino también aquí en el pueblo mismo. Como mujer, haciendo todo lo posible en una casa para poder mantener a la familia, uno tiene que pensar, ¿no? Que de dónde sacar el pan de cada día para la familia, ¿no? Entonces me dediqué a hacer tejido, también tuvimos la oportunidad de poder salir a vender un poquito, aunque sea para un día, pero sirve, ¿no? O sea, enseñarle también a mi hija de poder, que ella aprenda, ¿no? Que a tejer. En el mercado vendemos chicha, achi, huinti, todo, ¿no? Sale maíz, ¿no? Eso vendemos y para traer algo para nuestra familia. Eso, ¿no? Pasa día a día. Hay veces mi marido hace batea así como se lo llevando yo mismo lo llevo a vender ahí, pues. Y todo hacen batea, batidora, chua, eso vendo, ¿no? Bueno, yo en últimos días recién me he enterado, yo no sabía de que había esto. Por allá nomás sabían, ¿no? Pero después ya mi papá también ha empezado a ir, después ya me contó cómo se hacía para poder ir. Es donde nosotros vendemos nuestros productos, ¿no? Que producimos aquí en la comunidad. El maíz, también del maíz hacemos la chicha, ¿no? Mote pelado, bizcocho. Eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Para poder ir a vender a Macharetí, para podernos traer también algo de allá, para el sustento de mi familia, ¿no? La miel es un alimento que está creciendo en su consumo en la población boliviana para el fortalecimiento y hacer frente a esta enfermedad de lo que es el COVID-19. Es una oportunidad de vivir, es un privilegio estar en una comunidad, en nuestro territorio como pueblo guaraní, desarrollar nuestro propio trabajo, lo cual a nosotros nos gusta elaborar, hacer, para poder acceder a un mercado con nuestro producto natural. Paco Pedro de la Mar es mi nombre así. Y yo estaba apoyando a los niños con las cartillas, ¿no? Que han mandado los profesores de todas las materias, ¿no? Que ellos mandaron unas cartillas, y yo estaba brindándole el apoyo a mis hijas y también a mis sobrinos, ¿no? Que su mamá me pidieron que lo apoye para ayudarle. Entonces yo iba apoyándole así todos los días, tenía un horario de clase de las 2 de la tarde hasta las 4:30. Empezábamos haciendo de cada materia y le íbamos enseñando así, depende de las materias que le mandaban, y también con la ayuda del celular, ¿no? Para investigar todo las tareas que no entendíamos, así que investigaba del celular. Yo nunca te he hecho nada daño. Mi tarea que tengo de ahora que mandaron primeramente es de artes plásticas y nos dijeron que investiguemos sobre las artesanías que hacen en nuestro municipio o en nuestra comunidad. Hice una canasta y ollita de barro o si no platito. Eso hice. Para todos los niños de Bolivia, que sigamos haciendo la tarea con
con nuestras mamás en la casa, y también la educación es importante. Ya hay pota, mono mete kwa niani, kwa mono carpe mete muare no. Are peju pego taru frita pego no. Kia ugiana okani panyane muare tai. Okanya mua amo se puina are amo se por vai corriendo vai para ya pota. Es importante que pe tarus pego pe jembo are pe ya busaka pe sa ya preparando. Ara ugiana panyane mo okanya devi. Yana muere taiko, yana pohaiko ni ampo como tipo yana mata kwa respiratorio suka no. Yanda aso yopia. Ako ka pego haiko ikai haiko ampo ma. Hairamos kwa prouta ma meta no ye chipi. Pero no pupe talli viregue, eucalipto, mapico, viravira, manzanilla. Ama 7 ma plantas de hauka upe pero ya diario yanda iguana. Mo querido kwa yauta. O coi ma ampo ya después de ampo ya motivo pupe con baño vapor yang buat kuta para nyama haku yang buat puta aku nyaro kan bayar sopan osina to kan bayar gasu hay naji oke dia apa. Esta pandemia se tiene que ir, no se aguanta. Todos salgan con barbijo, usen un poco de alcohol en gel, lleven alcohol en gel en su cartera. Ha sido una que nos ha podido unir, no tanto como comunidad, como familia. Yo lo veo positivo eso porque tal vez a veces por tener todos los días trabajo o salir a trabajar en otros lados, lugares, no sé, mucho no está uno con su familia, ¿no?